de acceso a derechos para personas con discapacidad, cajeros inclusivos, adecuación de espacios y asimismo también esto no escapa al ámbito del trastorno del espectro autista. Y para hablar sobre esto está en línea de comunicación telefónica con nosotros la señora Liliana Cano. Ella es presidenta de la Asociación de Padres de Niñas, Niños, Adolescentes, de chicos y chicas con trastorno del espectro autista. Muchísimas gracias, Liliana, por atendernos. ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saluda Néstor Castillo, aquí para Oviedo Press Multimedios, Canal 4 TV, Radio América, el programa Hablando Claro. Muy buenos días, Néstor. Muchísimas gracias por este espacio. Muy buen día también para toda la teleaudiencia de Oviedo Press Multimedia. Liliana, hoy es una fecha muy importante y significativa, estimo, y no únicamente para los padres de chicos con TEA, sino que para la comunidad toda también, porque hablamos de inclusión social y ello no es una cuestión aislada únicamente al entorno familiar inmediato de los niños y niñas o adolescentes con esa condición, sino que se amplía ese espectro a la comunidad toda y cómo lo están valorando hoy en la ciudad de Coronel Oviedo, Liliana. Sí, totalmente. Hoy 2 de abril estamos recordando el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Si bien durante todo el año los padres, las familias de niños y personas dentro del espectro autista tratamos o sea, nuestra lucha es diaria, pero hoy es, digamos, el día marcado para la recordación. Ah, Y amanecimos muy felices y con mucha satisfacción con la noticia de esta ordenanza municipal que nos va a permitir, digamos, salir un poco más tranquilos. Se sabe que los niños con autismo en su mayoría tienen también un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. No todos, porque todos son distintos, pero les cuesta esperar en las filas, les cuesta mucho esperar turnos y las terapias que hacen nuestros chicos en su mayoría es justamente de esto, de terapias conductual para aprender a esperar. Y a nosotros los padres en el proceso de crianza nos cuesta muchísimo estas salidas, ¿verdad? En familia a veces, y muchas frustraciones. A veces esperamos en las largas filas en cualquier ente público o privado, en algún comercio, en los bancos, en donde sea, y como el autismo no es una enfermedad y no es visible, y no es tampoco una discapacidad, es una forma de vida, es un trastorno del neurodesarrollo, entonces no es visible físicamente, más que lo que de repente ves es un niño o pataleando o sin paciencia, entonces como no es visible, generalmente no nos dan el turno, digamos, o no nos ceden el lugar ya de, por ejemplo, pagar en una caja o adelantar nuestro trámite, y es una desesperación para los padres, es estar sudando frío, estirable, ya se meten debajo del mostrador, es muy difícil. Entonces en el día a día de nosotros esta ordenanza nos va a ayudar muchísimo si el obetense llega a darle la importancia, y ahí es donde nosotros pedimos la ayuda, ¿verdad? De que traten un poquito de tener esa empatía y de informarse. Absolutamente. Y una cuestión también, Liliana, que planteo y hoy quizás se hace mucho más visible de un tiempo a esta parte, los niños, las niñas con TEA. Esto es reciente, hay mucho tabú o desinformación aún sobre ello. Se siente en la comunidad, inclusive se llega a extremos de decir de que esto es una cuestión parece que está de moda y no es tanto así como la gente tiene un preconcepto. Sí, sí, solemos escuchar últimamente que parece que es una moda. Y en realidad es porque la incidencia del autismo es mucho mayor ahora. No es reciente, data de años, ¿verdad? Desde 1950, 1960.
Claro que con digamos, un rótulo equivocado, ¿verdad? Era esquizofrenia, eran personas, digamos, que se les trataba o de retraso mental, o porque como es distinto al común de nosotros los neurotípicos, y como son distintos, entonces antes en el manual mismo de trastornos mentales, ellos estaban descritos de otra manera. Incluso en el 2014 que se hizo la última revisión del manual de trastornos mentales, que es de ahí de donde parten los psicólogos y los neurólogos para dar este diagnóstico, ¿verdad? Que no es que se da nomás el diagnóstico a la ligera, ¿verdad? La idea es que el diagnóstico den personas que tengan certificación, y es más, no todos los psicólogos pueden dar ese diagnóstico. En Ajá. nuestra ciudad, contados 2 psicólogos o 3 son los que pueden dar. Se hace un test y es todo un proceso. Pero en este momento, bueno, en aquel tiempo era 1 de cada 2.500 niños que tenía autismo. Eso después, hasta el 2014, era 1 de cada 54 niños. Y actualmente se habla de 1 de cada 36 niños. Entonces, obviamente que parece una moda, porque 1 de cada 36 es muchísimo, es 2 a 3 niños en cada sala de clases estamos teniendo. Y te estoy hablando de la sala de clases de mi hijo, y de todas las mamás, de todos los niños que llegamos a conocer que están en nuestra asociación. Si no es un niño en cada sala, son 2, y en algunos casos 3. Entonces hay que prestarle la debida importancia, porque probablemente eso, de acá otra vez a un tiempo, eso va a ser 1 de cada 25. Y es también porque le estamos dando la importancia, es aparentemente, o sea, algo nuevo, porque le estamos dando la importancia a la salud mental en general, a nivel mundial, a nivel país también, que no se le daba importancia antes, ni a tener depresión, ni a tener, no sé, alguna cuestión mental. Siempre estaba relegado la salud mental, ¿verdad? Entonces, al darle importancia se sabe, ok, hay esta dificultad, este niño con autismo, que evidentemente es mucho más notorio, ¿verdad? Dejan de hablar generalmente a los 2 años, o nunca hablaron, o no miran a la cara, es muy notorio en muchos casos, ¿verdad? Sobre todo cuando son muy chiquititos. Después eso se va revirtiendo con las terapias que le vamos haciendo. Pero no es una moda, es una realidad de nuestra sociedad. Entonces, nos toca a nosotros como asociación de padres y como padres, de manera individual, hacer saber a la gente, ir informando, que por supuesto yo entiendo que cuando no te toca, generalmente uno empatiza pero de lejos, o no te informas tanto, ¿verdad? Ujú. Entiendo eso. Cuando te toca algo, que yo doy siempre un ejemplo de que digo que parece que le va a pasar al vecino, ¿verdad? Cualquier enfermedad o cualquier, digamos, situación que vos parece pensar que no te va a pasar hasta que te pasa, ¿verdad? Entonces es así, y nosotros estamos súper informados porque es lo que nos toca vivir, ¿verdad? Y de la gente solamente esperamos, yo no quiero tampoco llegar a decir imponer, lean, infórmense mucho, porque cada uno está en su vida. O sea, te hablo como una mamá, que es mi realidad también. De repente no sé de otros trastornos o de otras enfermedades o de discapacidades, tampoco sé mucho, más que lo que me toca a mí, ¿verdad? Pero lo único que yo pido a las personas que pudieran estar escuchándome es empatía. Es pensar que ese niño no es solamente malcriado, pensar que Exactamente, porque ahí es donde a veces, es porque un ahí es niño. donde a veces tal vez se genera la dificultad en esa brecha que la sociedad misma se genera y pasa a veces por desinformación, pasa a veces por ciertos prejuicios y lo peor de todo es que a veces pasa por una cuestión de mera maldad hasta inclusive, Liliana. Sí, sí, una sociedad también que todos viven en el apuro, estamos todos apurados, y nosotros solamente pedimos eso, un poquito de empatía, que las barreras en realidad la sociedad es la que pone, las personas. No, o sea, el tratar de entender que son personas distintas, que su cerebro está configurado distinto, no está mal, no es que esté algo mal en ellos, sino que están tratando de adaptarse a nuestro mundo, en donde la mayoría actuamos, hablamos o filtramos las cosas de manera distinta, ¿verdad? Yo entiendo que es difícil para la gente,
pero por eso lo mínimo que se pide es empatía, tratar de comprender que de repente si tienen algunas reacciones. eh, la, la gran mayoría de los niños con autismo no tienen lenguaje, por ejemplo. Ujú. Yo siempre digo, ¿verdad? ¿Cómo te vas a sentir vos? Si te duele la panza y no puedes contar. Si te estás por engripar, no puedes decir. O tenés hambre, o tu cuidador, tu niñera se está maltratando y no puedes comunicar eso. Claro que te vas a frustrar. Entonces esa frustración lo que ellos demuestran y no es, ya se les cataloga de repente de violentos. Entonces también saber que la mayoría de los padres que ya tenemos este diagnóstico en mano, estamos luchando para que ese niño logre ser lo más autónomo posible en el futuro. Tiene muchísimas terapias. Nuestros hijos, mi hijo en el turno opuesto de la escuela, él no está simplemente jugando o viendo tele o haciendo lo que cualquier niño hace, él está en terapia. Le estamos llevando de repente, no, digamos, como todos nosotros hay días que no quieren ir y les llevamos y tienen infinidad de profesionales alrededor suyo, ¿verdad? Tiene terapia ocupacional, hacen terapia psicología conductual, para justamente ir regulando esas conductas que no están vistas, entre comillas, como normal para la sociedad, ¿verdad? Entonces hacemos un esfuerzo enorme para que ellos logren nivelar a lo que nosotros llamamos normalidad, ¿verdad? Entonces, es respetar que son seres distintos, que nacieron con otra configuración de cerebro. Es como tener un Samsung y un iPhone, son distintos, pero una vez que logras entender el de la otra marca que ya no usabas vos, después se va haciendo fácil. Entonces, solo entender que son distintos, incluirles en el juego, los niños, de repente nosotros en todos lados sufrimos mucho. Vamos a las plazas y mi hijo, por ejemplo, sin filtro entra y interrumpe un partido de básquetbol, ¡tac!, agarra la pelota y todo, ¿verdad? Sí, Porque sí, él sí, vio sí. la pelota y quería agarrar la pelota. Y claro, entiendo, interrumpió un juego, ¿verdad? Pero que no pase nada, ¿verdad? Y entonces la mamá, el cuidador está ahí y le decimos devolverle la pelota, ya está, después va a ser tu turno de jugar. Pero es distinto. Entonces, vamos siempre así. Muchas mamás nos miran con miedo o tienen miedo que le van a pegar o algo. El mío, por ejemplo, es muy tranquilo. Yo me desvivo con su papá, con nuestra familia, nos desvivimos por nuestro hijo para que él tenga, para nosotros informarnos, para entenderles, porque de ahí empieza también todo, para después eso replicar en sus compañeros de clase, contarle a sus primos, y que él vaya integrándose a la comunidad a poco y que sepan que Sebastián, que es el nombre de mi hijo, que él es así. Y entonces no le ponemos techo, como siempre decimos, a ningún niño, no decimos que él no va a poder hacer tal cosa, ¿verdad? Él ahora está en el segundo grado, va en el segundo grado regularmente con sus compañeros, tiene una adecuación curricular para abajo, ¿verdad? Está llevando el libro del jardín, pero él hace lo que puede de acuerdo a sus intereses y nosotros le apoyamos. No hay ningún apuro para que él escriba. Él va a lograr escribir en algún momento y él va a lograr todo lo que él quiera y nosotros estamos para apoyarle. Y de la sociedad lo único que esperamos para mi hijo y para todos los niños y en nombre de todas las mamás, y no quiero quebrarme porque siempre es muy difícil hablar, pero en nombre de todas las mamás guerreras, mis amigas que son unas campeonas, que nos tocó una maternidad distinta, que a los papás que les toca una crianza más desafiante, porque las terapias son costosas, porque yo doy gracias a Dios que tengo trabajo y, y podemos costear las terapias costosas, no solo terapias profesionales, neurólogos, él toma medicación también para poder un poquito estar más concentrado, tratar de que esté menos hiperactivo. Entonces, que sepa la gente que la mayoría de los padres estamos en una lucha que no se ve, que ellos no saben, que mi hijo llegue, que él llegue con una camisa de botones prendida a un acto, por ejemplo, es muchísimo para nosotros, porque él tiene una sensibilidad que también es característico del autismo, aparte del trastorno del lenguaje en muchos casos, ¿verdad? La Ujú. sensibilidad a los ruidos, a las texturas. Entonces el mío le costaba mucho usar camisa de botones y saco, por ejemplo, el famoso traje, ¿verdad? Y él ahora tiene 7 años y va logrando y va superando muchas cosas y ya usa y ya se pone corbata, pero nos costó un montón. Entonces
Para nosotros todo es, nos ponemos todos la camisa en casa la noche anterior para que él se ensaye. Se pone el papá el saco y le mostramos, y se saca el segundo. Y no llegamos al Día del Padre ni a la foto del recuerdo del colegio con el uniforme de gala porque no lo logra. Y no hacemos desfile del 14 de mayo porque el ruido es infernal. Ahora, Porque Liliana, sobre esos puntos específicos que nos estás brindando y que yo considero son sumamente importantes, especialmente para padres o madres que estén escuchando en este momento y que, como vos diciendo, les cuesta, es un poco más complejo tal vez aquello que para una familia es una cuestión hasta casi dinámica, automática y es una cuestión hasta que pasa inadvertido, como abrocharse el botón de la camisa, todo eso que nos estás diciendo. ¿Cómo lograr también esa aceptación? Porque entiendo y por lo poco o mucho quizá que investigamos y conocemos del caso, hay un periodo de negación misma que a veces se da dentro de las familias. ¿Cómo romper ese periodo y dónde acudir aquí en Coronel Oviedo especialmente? ¿Dónde acudir y dónde contactar con ustedes que son una organización valiosísima hoy para la comunidad? sí, te agradezco mucho esa pregunta que me haces porque es muy importante. En realidad, el proceso de aceptación es distinto en cada uno. A cada uno, de acuerdo a nuestras experiencias de vida o nuestras expectativas, nos toca distinto. A todas nos golpea, a toda la familia nos golpea. Es un diagnóstico demasiado grande porque si bien el autismo no es una enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo, repito, ¿verdad? En palabras sencillas, es un cerebro configurado distinto que no tenés un manual para seguir. Si bien que ser papá y ser mamá luego viene sin manual, imagínate ser papá y ser mamá y criar a un niño que no es como a vos te criaron, que vos vas a replicar eso. Ajá. Entonces, y también vos no sabés, porque todo el tiempo te sorprenden, vos ya esperabas que no hagan y hacen, y te quedas sorprendido, y también eso es muy lindo porque valoras cada pequeña cosita, que yo tengo dos hijos mayores, eh, y ya adulta una y adolescente el otro, y fueron crianzas totalmente distintas, y yo simplemente con ellos fui replicando como me criaron a mí, y vino el más chico y nos sacudió. Y nuestro proceso de duelo no sé si termina nunca, Sí, sí, porque sí, sí. aún hoy, 5 años después, yo todavía me quiebro y en situaciones, y van a venir desafíos de la adolescencia de él y de su adultez, y van a venir desafíos, y estamos tomados siempre de la mano de Dios, eh, con mi esposo, y acompañándole firmemente a él y toda la familia. Yo estoy segura que es así también que están, pero el proceso de duelo y negación es distinto en cada uno. Nosotros, gracias a Dios, digo ahora que fue muy cortito. Enseguida nos pusimos en acción, enseguida dijimos, bueno, nos tocó esto, ¿qué vamos a hacer? En medio del llanto, en medio de desesperación, en medio de noche sin dormir con su papá, ¿qué hacemos? Empezamos a investigar en internet, a plena pandemia 2020. Buscamos ayuda online, como sea, tratamos, trajimos profesionales a Oviedo, conseguimos mamás, papás que estaban en lo mismo, creamos esta red de apoyo, entramos en esta asociación que es para nosotros de muchísimo valor. Entonces, fuimos en campaña, tanto a nivel familia, a nivel pareja también, para estar bien, para ayudarla a él, y a nivel comunidad a través de la asociación. Eso es lo que es nuestra lucha, ¿verdad? Eso es una asociación muy joven, es muy difícil sobrellevar porque obviamente somos sin fines de lucro y no tenemos ingresos, pero hacemos lo que hacemos a pulmón, sobre todo la concienciación y el apoyo a los papás nuevos. Entonces, por eso te digo que te agradezco mucho este espacio, porque cuando uno recibe este diagnóstico, querés salir corriendo, y querés salir corriendo y olvidarte que es a vos que te está pasando, de una desesperación demasiado grande, querés que alguien te diga que es mentira. Tal cual, tal Y, cual. y entonces, si alguna mamá me está escuchando, algún papá, alguna familia, por favor, yo dejo mi número, o en las redes sociales nos encuentran. Liliana Cano es mi nombre, en las redes sociales me encuentran. Tenemos la página de Instagram de la asociación, y nuestra asociación es
Asociación de Padres de Niños con Autismo de la ciudad de Coronel Oviedo, Movimiento Oviedo, y la sigla es ASO Te Amo. Es como decir te amo, pero todo Ujú. junto. Entonces, ASO Te Amo, así nos Así, encuentran así los en el encuentran en Instagram. Instagram. Sí. Y Entonces, tu número ahí nos telefónico, contactan y tu número telefónico podrías hacerlo público, Liliana, para esa gente que quizá sí, quiera y claro, necesite contactar contigo. claro, sí, te digo, Sí, 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 por favor. 0971 Sí. 85 85 92. 85 85 92 y estimo que es un Sí, grupo no únicamente de apoyo, sino que con el tiempo y el trabajo que vienen haciendo seguro se han fortalecido bastante, se han constituido hasta si se quiere como una familia y eso hace mucho más llevadero ciertas situaciones que de la complejidad ya nos estabas hablando, pero que a veces se torna más difícil cuando la sociedad misma poco o sí. mucho nos ayuda. Sí, totalmente. En el camino nos hicimos amigas, estamos para eso. Si bien, como te digo, es una asociación muy nueva y de la personería jurídica está, no hace mucho, y es ahora que estamos nosotros, digamos, preparados para eh, expandirnos, para traer la idea de tener también ayuda para las mamás, ese primer diagnóstico o algunas terapias que podamos conseguir para algunos chicos más necesitados. Son muchos sueños que tenemos y también en el camino decirte que no todo es malo, ¿verdad? Que yo, de hecho, que te estoy hablando de toda la parte, no digamos negativa, pero se tiene que hablar porque es la manera de ir rompiendo barreras, ¿verdad? De todo lo que te estoy hablando, pero también contarte de que en el camino conocimos gente maravillosa, que nos apoyan, que empatizan, eh, que abren puertas para que nosotros podamos entrar y que nuestra voz se escuche, que somos, yo digo siempre, mi hijo tiene muy poco lenguaje a sus 7 años, pero yo soy su voz. Y yo no puedo Totalmente. decepcionarle, no puedo ser menos, tengo que abrir camino para él, para cuando él sea más grande, sea adulto, y por lo menos sea comprendido. Si la gente es comprensivo con mi hijo y es empático, el resto yo puedo hacer. Yo hago por él, yo voy a trabajar por él. Yo le Abs- empujo, yo le soporto, pero yo necesito que no le miren raro, que no piensen que les va a hacer nada malo, y simplemente eso, que le vean como un niño más, es distinto, un poco distinto, pero a jugar con él, a invitarle a jugar, a invitarle a los cumpleaños, a incluirle, a pensar que puede ser su hijo, o que puede ser su nieto, o alguien de su familia. Y Absolutamente, yo creo que es el absolutamente. deseo de todas las mamás, o sea, genuinamente lo que queremos todos es que a nuestros hijos se les tenga en cuenta y que se les deje ser ellos mismos, porque no queremos cambiarles, queremos Tal que ellos cual. alcancen su mejor versión. Tal cual. Liliana, te agradecemos bastante por esta charla que más que de concienciación, hasta emotiva y de socialización, creo que busca contribuir y sensibilizar sobre esto que para muchos es nuevo en la comunidad de Coronel Oviedo, para el país mismo, porque no así es que las veces que sea necesario, sabes que aquí nuestros espacios en Radio América, en Canal 4 en Oviedo Press están más que abiertos y te agradecemos bastante por este tiempo. Nos ponemos a disposición, como te decía, y felicitaciones por todo el tremendo esfuerzo que están haciendo con la ASO Te Amo en la ciudad de Coronel Oviedo. Muy, muy gentil por este tiempo brindado. No, muchísimas gracias, gracias por el espacio, impagable es para nosotros. Gracias. Muy